Hola, quiero decirte que te amo y que te bendigo y que hoy vengo a enseñarte muchas cosas de las cuales yo practico en mi vida, con las cuales me ha ayudado a superar muchas cosas en la vida. Eh, no importa lo que tú estés pasando o las circunstancias que tú estés viviendo en este momento, quiero compartirte mucha información que yo practico y he practicado durante estos últimos años de mi vida. Hay muchas maneras de visualizar los sueños porque estamos aquí para hacer milagros en nuestras vidas con la ayuda de Dios, por supuesto. Y muchas veces tú tienes un sueño en la vida, pero muchas veces tus creencias no te dejan realizar ese sueño. Muchas veces quizás tú quieras superar alguna enfermedad o algún amor o el área del dinero, y muchas veces pues que tú no te lo crees porque nos han condicionado con una creencia. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo superé la fibromialgia, múltiple esclerosis, artropatía, pero estaba metida en un molde donde te dicen, no, esto no tiene cura. Entonces quiero enseñarte qué fue lo que yo hice. En la tercera dimensión, en este mundo físico donde tú estás, en este momento presente, puede que no tengas carro, puede que no tengas pareja, puede que no tengas salud, ¿ok? Y puede que tú no creas que puedas tener eso, ¿ok? Esta es el mundo de la tercera dimensión, donde tú lo ves con los ojos físicos. Si te das una pareja, piensas que no puedes tener otra pareja, porque ya eres de tal edad y tal edad. Entonces siempre nos han condicionado muchas cosas en la vida. Por ejemplo, si no tienes un carro, solo te estoy dando ejemplos, o no, para comprar un carro, una casa, tienes que trabajar toda la vida. Y hay muchas cosas que nosotros podemos manifestar en nuestra vida, siendo conscientes qué creencia no nos está dejando manifestar o hacer muchas cosas en nuestra vida. Entonces la cuarta dimensión es donde están los moldes. Está el molde colectivo. Y en el pasado, yo te enseño con mis ejemplos para que tú vayas buscando en qué molde de creencias tú estás metido. Yo estaba metida en un molde, iba a ser una enferma para toda la vida, no iba a poder caminar, mi espina dorsal se iba a desfigurar, y bueno, todo lo que los doctores decían, la fibromialgia no tiene cura, la múltiple esclerosis mucho menos. Entonces, ¿qué hice yo? Me salí de ese molde colectivo donde todos piensan, tienen ese tipo de creencias, y formé mi propio molde. Yo soy la mujer más feliz y saludable del siglo XXI. Eso fue en esa época, como en el 2018, que yo en la tercera dimensión, el mundo físico, padecía de muchos dolores en todo mi cuerpo, y bueno, para resumírtelo, pues estuve un tiempo que solo podía mover la boca. Entonces, identifica aquí en esta tercera dimensión cómo es tu vida en la salud, en el amor, en el dinero. Y mira un molde en la cuarta dimensión en la cual tú estás metido. Salte de ese molde y crea un molde nuevo con una nueva creencia. Y en el mundo cuántico, que es la quinta dimensión, está el mundo de las posibilidades infinitas. Ahí hay un yo saludable,
un yo con dinero, un yo con una pareja. Pero tú tienes que vibrar y hacer que eso baje a la tercera dimensión. Entonces, se hace comenzando a cambiar creencias y formando nuevas creencias. Y tú te estás repite como un mantra, una mentira, y esa mentira se hace realidad. Entonces, porque el universo no entiende qué es verdad o mentiras, solo entiende la orden y la emoción que tú le das. Entonces, tú eres el creador de tu realidad. Entonces, ¿qué hice yo en ese caso? Me salí de ese molde y empecé. ¿Cómo estás? Muy bien, porque soy la mujer más feliz y saludable del siglo XXI. Los primeros días, pues que eran mentiras, yo moría de dolor, pero yo creé mi propio molde y empecé a cambiar mi manera de actuar, de pensar y de decretar y de decir, bueno, en 2 meses superé todas las enfermedades que me habían diagnosticado que no tenía cura, porque en la quinta dimensión yo me visualizaba con la mujer más feliz y saludable del siglo XXI. Bueno, pues ahora yo canto, yo bailo, ¿sabes? Muchas cosas que yo no podía hacer, ahora las puedo hacer. Entonces tú tienes que conectar también y estar en coherencia entre tu cerebro y tu corazón. Y muchas veces tenemos un deseo. Muchas veces quizás tú deseas ser doctor, pero dices, no, es que a esta edad tú ya no lo puedes ser. O quizás tienes un proyecto que tu alma te está diciendo, oh, ¿sabes qué? ¿Por qué no inventas esto y lo sacas al mercado? Entonces tu mente te dice, no, eso no se puede hacer. Entonces también para que tú atraigas eso a la quinta dimensión, tienes que tener una coherencia entre lo que entre tu alma y tu mente. Tienes que llegar a un acuerdo y tienes que tener una coherencia. Llamémosle que sean las almas hermanas que se encuentran. La mente con el deseo de tu alma. Si tú quieres en este momento encontrar pareja, pero tus creencias y tu mente te dicen, no, es que todo, como ya te traicionaron, todas te van a traicionar, tú vas a crear un molde nuevo de lo que tú quieras ser y lo vas a sentir y creer que ya es así, o sea, ver, creer sin ver, la emuná, la fe auténtica. Entonces, en la tercera dimensión, tú vas a actuar como que tienes esa pareja perfecta. Pero vamos a hacer un ejercicio para que estén en coherencia lo que tu alma te dice y tu mente, y se conviertan en almas hermanas. Las almas hermanas, cuando se encuentran, no se pueden separar. Tú no puedes separar a tu cuerpo, no le puedes separar de tu corazón y de tu cerebro. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que empieces a tener esa coherencia. Y entonces, como el universo no entiende que es verdad o mentira, solo entiende vibración, va a bajar todos los deseos de tu alma de la quinta dimensión a manifestarse a la tercera dimensión. Porque las cosas imposibles no existen. Y tenemos que saber que el universo entiende vibración y frecuencia, no entiende ningún lenguaje más que vibración y frecuencia.
Entonces, vamos a cantar primero una canción y piensa en un deseo que tu alma sienta y no has podido hacer por tus creencias o por el que dirán o porque no, esto es imposible, esto no se puede superar. Entonces vamos a empezar a cantarle una canción de amor, así como cuando la cantas a tu pareja, porque ahora nuestra alma hermana va a ser el acuerdo que lleguemos entre el alma y la mente. Así que te doy un segundo para que pienses qué es lo que tú quieres superar. Y cierra tus ojos. Inhala y exhala. Y toca con tu mano tu corazón y siente los latidos de tu corazón. En la noche busqué al amor de mi alma. En mi árido jardín él hizo su morada. Y ahora dile a tu sueño. Con perlas de rocío cubrió en mi cabeza. Mi alma está bella, mi bien amado llega. Y tu bien amado es tu deseo. Y ahora di gracias, gracias, gracias. Siente los latidos de tu corazón y cántale al deseo que tu alma te dice. Y ahora sigue tocando tu corazón con tus manos y siente los latidos de tu corazón y di gracias, gracias por tu deseo. Gracias, gracias, gracias. Imagínate tu deseo ya manifestado en la tercera dimensión. Tócalo, siéntelo, víbralo. Habla mi bien amado, atisba la ventana. Y háblale a tu deseo y dile gracias. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamado, pidiendo de abrir. Y ahora abraza tu sueño y todo lo que quieras superar y di gracias, gracias. Si quieres tener salud, siéntete saludable. Si quieres tener pareja, siéntela, tócala, abrázala. Si quieres tener abundancia económica, siente, cuenta todos los billetes y tócalos y di gracias, 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 porque estás viendo tu deseo manifestado y di gracias, gracias, gracias. Sigue tocando tu corazón y mantente en estado de gratitud. Siéntelo tan real como 2 más 2 son 4. Y ahora inhala y exhala. Inhala y exhala lentamente. Una vez más. Y abre los ojos. Y ahora voy a explicarte. Cuando nosotros visualizamos antes de dormir, estamos en estados alfa. Entonces, le cantas a tu deseo esta canción, el cantar de los cantares. Y tienes que lograr tener la emoción que es real. Si quieres superar la salud, pues te vas a ver en ese momento bailando, cantando, divirtiéndote y yendo a los doctores a decirle que ya lo superaste.
y igual en todos los casos que tú quieras trabajar. Y para que tú tengas coherencia entre el cerebro y el corazón, te pones la mano en tu corazón y sientes tus latidos. Y empiezas a decir gracias, gracias, gracias. La gratitud y tocarte los latidos de tu corazón en el cerebro empiezan a tener coherencia entre tu cerebro y tu corazón. Y eso te va a ayudar para que muchas veces que tu mente te dice, no lo puedes hacer, no puedes hacer esto. No se trata de pelearse con la mente, se trata de llegar a un acuerdo. Y esto te va a ayudar también para que tengan esa armonía entre tu corazón y tu mente. Y te enamoras de tu sueño y tu deseo y llegas a esa vibración para que de la quinta dimensión baje a la tercera dimensión todos los deseos de tu alma. Lo puedes hacer este video por las noches o cuando tú despiertes, porque es cuando estás más en mente alfa, pero también lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Lo importante es que lo sientas, lo vivas tan real, y eso es creer sin ver. Das gracias por adelantado porque ya lo es. Bueno, espero que te haya podido ayudar y quiero decirte que te amo, que te bendigo y que muchas gracias por ser parte de mi vida. ¡Mua!